Buenos días, todos sean bienvenidos. Agradecemos a Dios que puedan estar ustedes aquí, ya que a Él le ha placido permitirnos estar en este lugar. Como bien sabemos, todas las cosas fueron creadas por Dios, pero aparte de ello, es Dios quien permite todas las cosas, hermanos y amigos, y Él es a quien debemos de agradecer en este día, en esta hora, de que nos tenga en este lugar. Agradezcamos a Dios. Quiero continuar hablando acerca del tema que hemos estado ya abordando durante ya varias semanas. Mas sin embargo, yo quisiera en esta mañana o tarde transmitirte un poco más de la historia de qué fue lo que ocurrió con este movimiento, qué fue lo que ocurrió en su momento, con las ideas que Agustín, que los maniqueos y los neoplatónicos lograron ellos implantar, en cierta forma, las ideas erróneas, lo podemos llamar así, para los que conocemos a Dios, las ideas erróneas en su momento. Como bien sabemos, nosotros, yo creo que lo sabemos porque hemos leído ya estos textos, la opinión acerca de lo que la Escritura habla acerca de este tipo de evangelios o ideas que los hombres hablan en su momento para así de alguna manera excusar sus pecados, excusarse en su mala manera de vivir. La Escritura nos habla acerca de ellos. Tanto tú y yo, pues yo creo que con el tiempo, me refiero a personas que ya llevan algunos años de conocer la Escritura y de venir a este lugar, pues yo creo que debemos ya saber que cuando una obra no es de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que esa religión o ese movimiento sucumbe. Y bueno, la Escritura nos habla acerca de ello precisamente también, hermanos. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos, libro el cual escribió Lucas. Este hombre es el escritor y pues él logró rescatar testimonios acerca de lo que dejó escrito en ese libro precisamente, pero él es quien escribe y otros son los que de alguna manera mencionaron ciertas cosas. Y bueno, hubo un hombre del cual escribe Lucas llamado Gamaliel. Ustedes han escuchado acerca de él. No es el único personaje llamado Gamaliel en la Escritura, mas sin embargo en esa parte de la Escritura, en el libro de Hechos, se refiere a Gamaliel, aquella persona que fue maestro del apóstol Pablo. Y bueno, esta persona llamada Gamaliel era un hombre intelectual, lleno de conocimiento de la doctrina, conocimiento de los mandamientos tenía, de la historia bíblica, de la historia de la iglesia. Él tenía mucho conocimiento, pero quiero hacerte una observación muy importante. Él nunca dijo ser y nunca fue cristiano. Lo que la Biblia y la historia nos deja ver, él nunca fue cristiano. Reitero, era una persona que conocía de la palabra, de los mandamientos, pero no es lo mismo conocer de los mandamientos que conocer a Dios. Son dos cosas muy distintas. Y bueno, precisamente este hombre llamado Gamaliel, del cual escribe Lucas, este hombre dijo las siguientes palabras, las cuales vamos a leer y se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 35 al 39. Voy a leer la primera parte, del 35 al 37, dice de la siguiente manera. Él es quien habla a través de Lucas, quien le está dando vida a este personaje en su libro, dice la Escritura, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Hasta aquí la Escritura nos habla acerca de dos movimientos de hombres de los cuales está dando testimonio Gamaliel, y nos dice que estos dos movimientos de hombre sucumbieron en su momento, en los días no precisamente de Gamaliel. Lo que él estaba narrando ya era parte de la historia y nos habla precisamente de la historia del helenismo. Era una religión
que antes de que Cristo estuviese en esta tierra, estaba tomando mucha fuerza. En los años 40 antes de Cristo, pues había tomado mucha fuerza y seguía tomándola. Y bueno, eran días donde Herodes precisamente fue nombrado rey de Judea. Y al ser nombrado rey de Judea, trató de poner el helenismo, porque venía precisamente del Imperio Romano, de donde tomaba mucha fuerza. Y bueno, esto del helenismo era una forma de pensar unitaria, es decir, que era una mezcla de religiones, de todo tipo de pensamientos y sentimientos que de alguna manera pues terminaran en el helenismo. Es decir, que en aquel tiempo ellos combinaron todas las religiones para así de alguna manera, vuelvo a decir lo que dije en un principio, para así justificar sus pecados, su mala manera de vivir. Y es lo que trataron de hacer en aquel tiempo. Y bueno, en aquel tiempo, cuando Herodes es nombrado rey, él, en honor a Roma, en honor a Augusto, construye templos para así que el helenismo creciera. Es lo que hace este hombre, y aparte de ello trae gente helenista. Pero en aquellos días la historia cuenta que un grupo de judíos se rebelaron contra Herodes, contra el helenismo, porque ellos veían en el helenismo una amenaza en contra de los principios del Dios del cielo. Y bueno, al levantarse en contra de esto que Herodes trataba de hacer, pues bueno, Herodes comienza a través de la violencia, es como él comienza a parar el movimiento de los judíos, lo comienza a parar. Y bueno, esa fue una de las dos rebeliones por parte de los judíos, porque la otra sucedió en los días de Arquelao. Arquelao, otro gobernante, quien recurrió en su momento al ver que los judíos se levantan de la misma manera, recurre a las tropas romanas, al mando del general Varo, así destruyendo una ciudad llamada Séforis. Séforis era la capital de Galilea y vecina de Nazaret. Y en aquel tiempo Arquelao mandó a crucificar a más de 2,000 judíos. Más de 2,000 judíos. Y bueno, esta rebelión es precisamente a la que se refiere Gamaliel cuando habla en los días en que la iglesia de Dios comienza a levantarse. Y bueno, Judas, el Galileo, fue el que se levantó, del cual él testifica y dice que en los días del censo se levantó un tal Judas el Galileo. Y bueno, eran días del censo. Tú recordarás que la escritura, el libro de Lucas, nos dice que en esos días José, María y Jesús, siendo un niño, fueron a aquel censo para ser empadronados a la ciudad de Nazaret, aquella ciudad de Belén, la ciudad de David, dice la escritura. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en aquellos días de la rebelión? Una cosa, esos movimientos tanto de los primeros como el segundo grupo de judíos sucumbió. ¿Por qué sucumbieron? Bueno, sucumbieron por una razón, porque a pesar de que conocían de las leyes, la palabra de Dios, de la historia de la iglesia, de sus padres, de los patriarcas, eran hombres que ya no se levantaban por Dios, eran hombres que de alguna manera buscaban sus propios intereses, no querían someterse a otro imperio, a otra forma de gobierno o a otra religión solamente porque era su manera de ser. Y bueno, hoy día hay mucha gente que de alguna manera simpatizan con el evangelio que nosotros tratamos de compartirles, pero no lo viven. Puede haber gente que te hable del amar a Dios, amar al prójimo, honrar a tu padre y a tu madre, te pueden hablar del día de reposo, pero la pregunta es, tú como persona simpatizante, ¿amas a Dios? ¿Amas a tu prójimo? ¿Honras a tu padre y a tu madre? ¿Guardas el día de reposo? Bueno, estas personas, estos dos grupos de judíos que se rebelaron en su momento, ellos trataban de imponer los mandamientos, de ponerle cargas a otras personas, pero ellos no las obedecían. Y en estos días, de la misma manera, hay personas así, que ni hacen y ni dejan hacer. Y solamente le andan poniendo tropiezo a las personas. Y bueno, eso es lo que ocurrió en aquellos tiempos y la historia continúa. Lucas le sigue dando vida al personaje de Gamaliel. En Hechos 5, versículos 38 y 39, dice la escritura: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos y amigos, aquí Gamaliel
al conocer de la historia, pues él habla sabiamente. Porque es verdad, cuando Dios se levanta a través de un grupo de cristianos fervientes, serios, radicales, responsables, bueno, cuando hay personas que se levantan por Dios y están dispuestas a todo, así como lo estuvo su maestro en su momento, estamos hablando de una obra que nada ni nadie la puede parar. Así como lo testifica este hombre, como bien lo dijo este personaje llamado Gamaliel, habla de personas que Dios levantaría o que Dios ha levantado para así llevar su obra, y él dice, miren, si esto es de Dios, seguramente le vino a la memoria estos hechos, lo que ocurrió en los días de Abraham, en los días de Moisés, en los días de Josué. O sea, seguramente le vino toda la historia y él entendió una cosa, miren, cuando Dios se levanta a través de un grupo, de un pueblo, nadie puede parar esa obra. Y es por ello que él habló sabiamente. Ahora, en comparación, esto que te hablo con los maniqueos, Agustín de Hipona, los neoplatónicos, junto con sus pensamientos, sus teorías o filosofías, ¿qué podemos decir? Bueno, son cosas que han quedado olvidadas, enterradas en un montón de libros. Y bueno, amado, es ahí donde yo quiero, por así decirlo, sumergirme un poco en la historia y hablarte que, según la historia, según la tradición, dicen que en el año del 391, después de Cristo, Agustín visitó en aquellos días la ciudad de Hipona. Siendo este hombre trayendo aún todavía ciertas ideas de los maniqueos, pero ahora ya traía otras ideas de una religión llamada casiacos. Y él visitó a un amigo para invitarlo a esta religión, para transmitirle esas ideas. Mas, sin embargo, cuando fue a aquella ciudad, él había escrito ya anticipadamente que iba a llegar a aquel lugar, y el ministro de aquel lugar comenzó a predicar. Predicó acerca de cómo Dios envía pastores para que cuiden a su rebaño. Pero este hombre ministro lo hacía con una sola intención. Sabía que Agustín estaba ahí y él lo quería como ministro de aquel lugar, porque sabía de las capacidades, sabía del conocimiento que tenía Agustín, y Agustín en ese momento fue orillado a ser ministro de aquel lugar. Mas el tiempo pasó, y 4 años más tarde este hombre fue nombrado obispo de allá de Hipona, juntamente con este amigo, el cual se llamaba Valerio. Y bueno, mas sin embargo, a pesar de que él fue orillado a formar parte de la religión católica, una cosa ocurría: Agustín seguía llevando una vida como la acostumbraba con los maniqueos y con los casiacos. Pero fue ahí donde él aprovechó el tiempo para escribir acerca de su teología, para hablar en contra de los maniqueos, para hablar en contra de los casiacos, y él comenzó a escribir mucho. Y ahí es donde vemos una cosa, que este Agustín, al abandonar a los maniqueos, a los casiacos, es como vemos que este hombre lo único que hacía es escribir o vivir a su conveniencia. Es decir, que hablamos de una persona egoísta que era gobernado por sus concupiscencias, por sus pecados, y este hombre interpretaba la palabra de Dios o las cosas que él escribía a su manera. Es decir, que este hombre seguía pecando y pecando y seguía transquiversando la Escritura. Y muchas de sus obras, como ya lo hemos mencionado, iban dirigidas precisamente en contra de los maniqueos. Obras que él mismo escribió en su momento. ¿Por qué? Porque el maniqueísmo tomó mucha fuerza cuando él comenzó a escribir, junto con un grupo de amigos en su momento. Pero para ese tiempo, cuando ya estaba en aquella capilla de Hipona, él se sentía obligado a refutar tales doctrinas. Y bueno, ahí vemos una cosa, la conciencia haciendo su función en la persona de Agustín de Hipona. Escribir, porque el hombre tenía talento, el hombre tenía capacidad, y comenzó manos a la obra y a escribir en contra de los maniqueos. Y bueno, fue ahí donde escribió acerca del tema del libre albedrío, y hace mucho énfasis precisamente en sus obras acerca de esto, de la libertad que el hombre debe de tener para elegir entre el bien y entre el mal, para elegir entre si buscas a Dios o buscas el mal. Porque según los maniqueos, como ya lo hemos mencionado, según ellos todo está predeterminado. Es decir, que Dios ha decidido por ti y no decides tú por ti mismo. Ellos dicen que todo está predeterminado
Es decir, que tú ya vienes predestinado para irte al infierno o para llegar a la salvación. Pero ahí no acaba la historia, amado. Ahí no acaba la historia. ¿Por qué? Porque en otro momento de su vida, Agustín fue un hombre donatista. Y bueno, esto del donatismo se trata de otra religión precisamente, hermanos. Y es una religión que nació al norte de África, precisamente donde Agustín fue pastor. Fue un ministro que estuvo ahí en función de esta religión y por tanto parte de su labor teológica también consistió en refutar el donatismo. Mas sin embargo, en sus días de religioso, lo acabó en la religión católica. Es ahí donde terminó sus días. Y cuando él murió, se cuenta la historia que se encontraba un grupo de vándalos a la entrada de la ciudad anunciando que de alguna manera comenzaba una nueva era después de la muerte de Agustín. Es decir, que ellos decían, la historia de Agustín está llegando a su fin. Y amado, te menciono ello por una razón, porque es una realidad. De Agustín de Hipona hoy solamente queda historia y nada más. Solo quedan dudas de su largo peregrinar, es lo que queda, y de sus inconstancias en las cuestiones espirituales. En cuestiones de la religión solamente quedan muchas dudas. Ahora yo quisiera decirte, amado, tú te has preguntado si Dios, y digo bien, si Dios hubiese permitido que este hombre hubiese vivido 20, 30, 40 años más de vida, amado, quizá hubiese tenido que este hombre refutar con el tiempo a la religión donde terminó sus días. Quizá hubiese terminado refutando las falsas o las mentiras que transmite la religión nominal. Porque a final de cuentas, hermanos, para otros personajes de la talla de Agustín, me refiero a personas como Lutero y otros personajes, en su peregrinar por la Iglesia Católica, mira, terminaron sucumbiendo, terminaron entendiendo una cosa: esta religión no me va a traer nada bueno, esta religión no me va a llevar a donde yo quiero llegar. Es decir, que en su momento la conciencia hacía su función y al hacer su función les hacía sentir mal, les hacía entender una cosa, que no eran hijos de Dios. Y amado, a diferencia de todos estos hombres, a diferencia de estas religiones y estos pensamientos, a diferencia de estas innovaciones que en su momento ellos transmitieron, quiero decirte una cosa: ellos están olvidados, pero Jesús está vivo. Jesús es real y reina en los corazones. Jesús es algo palpable y práctico en la vida de los seres humanos. Y amado, cuando nosotros experimentamos la vida en Cristo, pues es una vida en la cual no cabe la incertidumbre, no cabe la duda. ¿Por qué? Porque sabemos y el Espíritu Santo mismo da testimonio de quién eres, a dónde vas, con quién vas a llegar. Es decir, es una vida confiada en Cristo. Mas sin embargo, las ideas, las obras y evangelios de Agustín, las cuales quedan como historia, perduran en libros que en muchas ocasiones son ignoradas por la humanidad. Y me refiero ignoradas por la humanidad cuando la persona no se interesa por la historia. Ideas de Agustín, de los maniqueos, que lo único que hacen y han hecho hasta el día de hoy, hermano, ¿sabes qué es? Corromper al ser humano, para que éste quebrante los mandamientos, para que así no obedezca a Dios y no se someta a la justicia de Dios. Es decir, son evangelios que de manera irracional te transmiten ciertas verdades, entre comillas digo esto de verdades, porque no son verdades reales ni genuinas, porque solamente son invitaciones a abandonar o a torcer los mandamientos de Dios. Pero amado, Cristo vive en los corazones, su nombre es reconocido y mencionado por siempre, y ya han pasado más de 2000 años y sus verdades permanecen, y permanecen no solamente en libros, sino permanecen en vidas, en la práctica, en los corazones. Tú puedes ver que personas que leen los escritos de la Biblia, de alguna manera al creerlos y al ponerlos en práctica, sus vidas son transformadas. Y ahí es donde tú ves la efectividad de las palabras de Cristo, a diferencia de lo que transmitieron estas personas. Amado, Jesús es real y verdadero, al igual que sus enseñanzas, a diferencia de las falsas enseñanzas de los falsos profetas, de Agustín, los maniqueos, y añádele si tú quieres,
todas las religiones, amado. Todas las religiones las cuales están separadas de Dios, porque lo que hacen las religiones, amado, es sembrar incertidumbre de lo venidero. Y qué importante es que tú entiendas una cosa: nosotros nunca te hemos insinuado, no te hemos incitado, ni te hemos invitado a que tú vengas a nuestra religión. Porque ni nosotros mismos somos religiosos, amado. No nos sentimos religiosos. En cierta manera hablamos del cristianismo, pero no como una religión. Hablamos del cristianismo como una vivencia, como algo práctico, como algo real. Es decir, que lo que hemos hecho es defender el testimonio de Cristo a través de la práctica, a través de lo que dice su palabra, su doctrina, a través de lo que predicó Él mismo. Amado, quiero decirte una cosa, que esos evangelios de estos hombres han sucumbido y han dejado de ser y han sido de alguna manera ahí trastocados. Llega otro hombre el cual simpatiza con esa religión, dice, bueno, lo que decía Agustín era verdad, pero yo creo que erró y falló en esto. Y ahí le están ahí trastocando y cambiando. Pero quiero decirte una cosa, amado, que el evangelio de Cristo permanece intacto. Incluso cuando Él mismo vino, Él una cosa dijo: yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino que vine a cumplirla. Es decir que, amado, el cristianismo verdadero nunca busca ni menciona o habla o transmite el evangelio de Dios a su manera, a su interpretación, le convenga o no le convenga. El cristiano verdadero habla verdad, amado. Y quiero decirte que este evangelio es el más antiguo y el más eficaz de toda la historia. Y más antiguo que los maniqueos, que Agustín, más antiguo que los testigos de Jehová, que los mormones, que los satanistas. Amado, este es el evangelio más eficaz y más conveniente para toda la humanidad. Y amado, es el único evangelio que no te miente, que no te esconde las verdades para así fundar o sembrar incertidumbre en tu vida. Nada que ver. Más bien, aquí el verdadero evangelio siempre te orilla a buscar a Dios de verdad, a guardar sus mandamientos, a guardar su palabra, te orilla a la justicia, a la transparencia, a obedecer y a glorificar solamente a Dios y no una religión, no un grupo de personas. No te orilla a defender una idea errónea, más bien te orilla a defender el evangelio que Dios le transmitió a los patriarcas, a los profetas, a los jueces, a los reyes, a los apóstoles. Es a lo que te orilla el evangelio verdadero de Dios. Amado, ¿y por qué te menciono y te hablo todo esto, hermano y amigo? Porque de alguna manera este evangelio que hemos tratado de transmitirte no es un evangelio nuevo, es el evangelio más antiguo. Y a veces, lamentablemente, por cuestiones de que no se tiene el hábito de leer, de estudiar, ignoramos y decimos, es que este es un nuevo evangelio. No es un nuevo evangelio, hermanos. Es el evangelio más antiguo. Tú lo puedes ver desde el libro de Génesis, los hombres transmitiéndolo. Los hombres de Dios me refiero. Ahí tienes a Noé orillando a la gente a que se arrepintiera, a que se volvieran a Dios. Es por ello que te digo que es el evangelio más antiguo y el único verdadero y más eficaz. Y te hablo todo esto, hermano, por una sencilla razón, porque predicarte acerca de este tema que hemos estado abordando, de la salvación se pierde, es porque es parte del evangelio que predicó Jesús. Ya hemos visto cuando Él habla acerca de la higuera estéril, ya lo vimos. Ahí también viene una historia acerca de cuando vienen unos hombres y le hablan acerca del sacrificio que presentó Herodes allá en aquella torre. Y dice que mezcló la sangre de ellos con la del sacrificio. Y Jesús les dice, antes os digo, si no os arrepentís, también ustedes pereceréis de la misma manera. ¿A qué se refería Jesús? Que si esas personas de nacionalidad judía no se arrepentían y se volvían a Dios, Jesús le estaba diciendo, no importa que ustedes se llamen hijos de Abraham, no importa casi que asistan a la sinagoga, no importa que ustedes digan ser judíos, no importa nada de ello, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven, no van a heredar el reino de los cielos. Y amado, ese evangelio es el que predicó precisamente Cristo. Amado, cuando no se predica esto, cuando se deja de predicar esto, lo hemos mencionado ya una y otra vez, no se valora el sacrificio de nuestro Señor, no se valoran los mandamientos de Dios, no se valora la iglesia,
No se valoran las cosas de Dios y eso es lo que ocurre, amado. Que la gente cuando se le deja de predicar el evangelio verdadero, pues la gente cae en ello, en ligerezas. La gente de alguna manera se confía pensando que no van a perder la salvación, pero ciertamente la salvación se pierde cuando ésta no se cuida. Cuando uno es infiel, cuando uno rompe el pacto que se hace con Dios, se pierde la salvación. Amado, las personas que no valoran la cruz, las personas que no valoran a Cristo, son las personas más propensas a perderse por la eternidad, por no valorar, por irresponsables. Amado, ahora en el caso de los maniqueos, en su momento y en muchas otras regiones, hermanos, pues de alguna manera hoy día, a través de muchas religiones y diversos líderes, tratan de seguir hablando acerca de este evangelio, acerca de que la salvación no se pierde. Y amado, hoy las religiones han abrazado de una o de otra manera este pensamiento, diciendo, no, tú solamente ven a nuestra religión, cumple con estos requisitos y mira, una vez salvo, siempre salvo. Y siempre te lo hablan y te lo transmiten a su manera y a su conveniencia. Pero amado, debemos de hablar las verdades como son. Debemos de ser sinceros, muy transparentes y hablar las cosas aunque no nos convengan. Amado, mejor es hablar y que duela para así presentarte un remedio, el cual es que te arrepientas, que te vuelvas, que dejes de pecar. Pero ¿qué vemos que las religiones hoy día hacen? Mira, no te preocupes, vete de rodillas a Chalma, mira, no te preocupes, da una ofrenda, mira, no te preocupes, haz este rito, y la gente saca una y mil cosas para así tratar de manipular a Dios y no perder la salvación. Pero quiero decirte que la salvación se pierde, amado. La salvación se pierde. Y amado, la salvación la pierden aquellos que la han obtenido. Porque una cosa es que la tengas y otra cosa que la pierdas. Pero si no la has obtenido, tú no la puedes perder. Por ello es muy importante y quiero mencionarte a ti, que quizá vienes por primera vez, o segunda, un mes, 2 meses, medio año, y no has tomado una decisión, es necesario que tú busques la salvación. Porque podrías decir, yo no entiendo por qué los hermanos predican acerca de esto, yo no lo entiendo, ¿qué voy a perder? Bueno, no puedes valorar algo que no has obtenido. Primeramente necesitas arrepentirte, necesitas volverte, necesitas tú buscar a Dios de manera muy sincera y pedirle perdón por tus pecados para que puedas alcanzar tú esa salvación y puedas estar de alguna manera y puedas entender más bien lo que trato de transmitirte, amado. Pero si la has obtenido, pues debes de cuidarla, porque vemos una cosa, a través de varios personajes que la Biblia nos habla, vemos cómo perdieron la salvación. Tenemos el caso de Adán, el caso de Eva, tenemos el caso particular de Saúl, el caso particular de Acán, Caín, de Coré, Datán, Abirián, tenemos el caso particular de Caín, de los hijos de Aarón, personas que en su momento, cometieron un pecado y ello los llevó a ser condenados. ¿Condenados por qué? ¿Porque Dios así lo deseaba? No, amado. Ellos fueron los que se descuidaron y fueron desechados. Aunque eran unos sacerdotes, unos eran principales, otros fueron reyes. Es decir, te habla de personajes de una talla alta, por así decirlo. No se trataba de cualquier personaje. Y ahí es donde debemos de darle más valor a esto, que tanto ministros, llámese apóstol, llámese pastor, llámense obispos, como se quieran llamar, todos estamos expuestos a perder la salvación. Y digo esto porque hoy hay un sinfín de charlatanes que andan predicando y se ponen un saco, se ponen una corbata y dicen que son pastores porque cargan una Biblia, pero eso sí, pecan, hacen y deshacen y dicen que ellos son inmunes, que no les puede ocurrir nada. O sea, se sienten personas que no les puede ocurrir nada aunque pequen. Pero quiero decirte una cosa, amado. Si Dios desechó a los hijos de Aarón, si Dios desechó al rey Saúl, si Dios desechó a su mismo discípulo, aquel amado llamado Judas, la pregunta es, ¿no desechará a estos hombres que son injertados? Claro que los va a desechar, claro que los va a cortar. Es de ahí de donde debemos partir y entender una cosa, hermanos y amigos, la salvación se pierde. El mismo Satanás, aquel ángel de luz, el cual Dios creó en su momento, era un ángel hermoso, estaba en los cielos. El hombre o el ángel se ensoberbeció, quiso tomar el lugar de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Eres desechado.
Y hasta el día de hoy tiene una sentencia, la cual cumplirá en su momento Dios para con este ángel caído y para con aquellos que Él trajo y para con aquellos que hoy comparten estas ideas erróneas acerca de que la salvación no se pierde. Amado, ese pensamiento de la salvación no se pierde, ¿sabes de quién es? Es del mismo diablo. Es un pensamiento satánico, es un pensamiento infernal. Es un pensamiento que debemos apartar de nosotros para así valorar la salvación que Dios nos quiere dar. Y amado, una vez que te introduzco a través de todo eso que te hablo, pues lo que pretendo es seguir hablándote acerca de este tema. La salvación se pierde. Y no sea que ya la hayas perdido, amado. No sea que ya hayas contristado al Espíritu Santo. Es por ello que pretendo seguir analizando este tema, esta doctrina, hermanos y amigos, doctrina la cual, a fin de cuentas, pues todas las religiones están promoviendo hoy día, haciéndole creer a la persona o a las personas que ésta no se pierde. Apocalipsis, capítulo 22, es el primer texto que quiero invitarte a que revisemos. Hemos dicho que hay más de 300 textos que hablan acerca de este tema de la salvación se pierde. Y en Apocalipsis 22, versículo 18, la Escritura dice lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Amado, esta es la parte final del libro de las revelaciones. El libro del Apocalipsis termina diciendo o hablándonos acerca de una advertencia. Yo testifico, te dice, habla de una palabra fiel. Porque el que está firmando esa palabra es Jehová de los ejércitos. Y te dice que todo lo que está escrito, y te dice que no se debe de añadir ninguna otra cosa. Porque si tú añades, le quitas o le pones, todas las cosas que están escritas en el libro, Dios las va a traer como plaga a tu vida. Y ya lo hemos mencionado en otro estudio anterior, que este texto de la Escritura del libro de Apocalipsis no es un texto aislado, donde digamos, bueno, solamente se refiere al libro de Apocalipsis. No, amado, se refiere a toda la Escritura, porque en el libro de Deuteronomios aborda también esta advertencia para su pueblo en su momento. Se las hizo entender al pueblo de Israel, aquel que sacó de Egipto, les hace saber que si ellos añaden, le ponen o le quitan a las palabras de la ley que él mencionó, dice, mira, todas estas plagas van a venir a tu vida. Yo voy a quitar tu nombre del libro de la vida. Vas a ser eliminado por haber tú eliminado partes de la Biblia en lo particular. Amado, ¿quiénes están escritos en el libro de la vida? Primeramente, es lo que yo te decía. Pues para ser quitado, eliminado, necesita ser escrito. Pues bueno, aquí habla de personas que han sido redimidas, personas que se han arrepentido. Y amado, precisamente el apóstol Pablo, en cierto momento, en el libro de Filipenses o Efesios, no recuerdo exactamente el libro, sé dónde está, hermanos, pero te habla de una cosa muy importante. Y él se la trata de transmitir a una mujer llamada Evodia, a una mujer llamada Sintique y a un hombre llamado Clemente. Y les dice, acuérdense que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y a qué personas se refería? A personas que habían combatido junto con el apóstol Pablo en algunas confrontaciones con judíos. Eran personas que se habían arrepentido. Eran personas que habían sido redimidas. Eran personas que habían estado dispuestas a darlo todo por Cristo, pero ahora estaban teniendo unos problemas entre ellos. Ahora estaban bajando la guardia y Pablo les escribe esto. Acuérdense, no sea que su nombre sea eliminado. Es decir, que el nombre que está escrito en el libro de la vida es el de aquellas personas que se han arrepentido, que han creído, que han sido redimidas por Dios. Amado, ese tipo de personas pueden ser eliminados. Y dice aquí el texto que van a ser quitados de la santa ciudad, su nombre va a ser quitado. Es decir, que Dios habla esto de manera negativa para aquellos que han meditado o que tienen la intención de hacer mal. O aquellos que han hecho mal, Dios les dice, mira, voy a quitar tu nombre del libro de la vida.
aquel que está en la santa ciudad. Entonces la advertencia es que Dios va a quitar tu nombre del libro de la vida, amado, si tú insistes en hacer mal. Pero si no lo ha escrito, pues lógicamente que estás fuera. Y viene acabando en lo mismo, el ser eliminado como el no estar escrito en el libro de la vida. Y aquí hay un texto que yo quiero que retomemos, Éxodo, capítulo 32, versículos 31 al 33. Dice la Escritura: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Moisés está demandando algo a Dios, porque él sabe que existe la posibilidad. Y le dice: mira, ahora raeme de tu libro de la vida. Y Jehová contesta: no, yo voy a raer al que peque contra mí. Él será raído, es decir, que será borrado. La palabra aquí quiere decir raído desde la raíz, ser quitado desde la raíz. Quiere decir ello, que va a ser una persona arrancada. Y Dios está testificando: mira, al que pecare, a él lo voy a raer. O sea que Dios le está transmitiendo a Moisés: lo que tú pides es posible, pero tú no eres la persona a la cual debo raer. No reúnes los requisitos. Si tú pecares en contra de mí, de mi palabra, de mi ley, yo te voy a raer, te voy a quitar. Por lo tanto, casi le dice: no insistas, Moisés. Pero entonces abre la puerta para que entendamos una cosa: la salvación se pierde, mi querido amigo. La salvación se pierde, mi querido hermano. O sea que si la persona decide abandonar, traicionar a Dios, si la persona decide darle la espalda al Señor Jesucristo y dejar de cumplir sus mandamientos, Dios dice: te pierdes por la eternidad. Quien quiera que seas tú. Hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento que nos habla de la iglesia de los Gálatas. Reitero, iglesia de los Gálatas. Un lugar donde hubo una obra del Espíritu Santo, una obra regeneradora, pero hubo personas que comenzaron a incitar a los discípulos a regresar a las leyes ceremoniales, a observar los tiempos, a observar los días de reposo, la circuncisión. Es decir, que comenzaron a querer andar por ley y no por gracia, y no porque la ley sea pecado. La ley la debemos de obedecer. Esta no puede ser eliminada, se debe de obedecer por parte de cada cristiano. Pero estos hombres comenzaron a descansar más en las obras de la ley, en la ley misma, que en la gracia, lo cual quiere decir misericordia de Dios, que Dios les había otorgado en su momento, y el apóstol Pablo se lo reprocha. Gálatas 5, versículos 1 al 4, la Escritura dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Amado, el apóstol Pablo está hablando de las consecuencias de haberse alejado de la gracia de Cristo. Lo que le estaba diciendo: mira, están cayendo de la gracia de Dios. Se están olvidando del que los salvó. Ahora su caminata cristiana no depende de aquel que tuvo misericordia de ustedes, sino que ahora está dependiendo de las leyes y las obras que ustedes están poniendo por obra. Y ahora están volviendo a lo ceremonial, a la ley judaica, volvían a la observación de la ley. Oye, Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como lo manda la tradición? Hoy es el día de reposo y ellos descansaban en ello. Y amado, es por ello que Jesús hablaba acerca de los fariseos: guardaos de los falsos profetas, porque por fuera vienen vestidos de piel de oveja, pero ¿qué decía Jesús? Por dentro son lobos rapaces. Es gente traicionera, es gente hipócrita, que en lo externo son cristianos, pero en lo interno son un mundo de tinieblas. Son personas diabólicas.
Y precisamente esa es la observación que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Ahora están confiando en la ley, en sus obras, en la ley judaica, en los ritos, en sus prácticas, en los días de reposo están confiando, en lo tradicional. Y Pablo les dice, miren, ustedes se han desligado del Señor Jesucristo. Amado, desligarse del Señor Jesucristo es un pecado. Desligarte de la gracia de Cristo es atentar en contra de tu alma misma. El cristiano no puede vivir sin Cristo. El cristiano no es nada sin Cristo. La iglesia de Cristo no es nada sin su Señor Cristo. Eso se debe de entender. Y estas personas estaban cayendo de la gracia precisamente. Es decir, que su cristianismo ya no dependía de Cristo. ¿Sabes de quién dependía? De las obras. Y es que hacer obras es tan sencillo. Hacer obras, hasta aplausos te llevas. Así como el predicar, el hacer una obra en una iglesia, en algún lugar, una obra de misericordia en algún lugar, cárcel, hospital. Amado, la gente te ve y la gente te aplaude. Y es ahí donde Cristo hacía la observación. Vosotros cuando oréis no seáis como los hipócritas, los cuales aman el orar en público. Porque yo os digo que ciertamente ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? ¡Ay, mira el hermano, qué santo! ¡Ah, qué piadoso! Oye, mira cuántas obras de misericordia hace. Amado, en el cristianismo eso es lo más sencillo. Y es lo que la gente te aplaude. Pero amado, la gente se aburre en el lugar secreto. La gente no quiere tener comunión con la Escritura. ¿Y sabes por qué? Porque tienen conocimiento de la ley, pero no conocen al Señor, al dador de la ley. Amado, es lo más hermoso poder estar con Cristo. El sumergirte un tiempo y poder entrar en comunión con Cristo, mira, es lo que te motiva a seguir adelante. Porque todo puede acabar siendo monótono, rutinario, aburrido. Algo que digas, oye, ¿de qué sirve predicar? ¿De qué sirve hacer misericordia? ¿De qué sirve instruir a los hijos? ¿De qué sirve esto y aquello? Amado, solamente en Cristo puedes volver a nacer. Solamente en Cristo puedes retomar fuerzas. Por eso Él decía, vengan a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan y beban de esta fuente que brota para vida eterna. ¿Sabes por qué lo decía? Porque el cristianismo es Cristo y no es otra cosa. En lo particular, ayer por algunas actividades no pudimos nosotros en la mañana leer la Escritura, tener el tiempo de oración, pero en la noche apartamos un momento para orar. Y yo me metí ahí con Dios, abrí la Escritura, precisamente comencé a leer el libro de Josué. Y al abrir la Escritura, yo leía los primeros 2, 3 textos y mira, Dios me hablaba rápidamente. Y luego me orillaba a orar un momento y ¿sabes? Es lo que precisamente yo le decía, porque el libro de Josué, ¿sabes qué comienza hablando? Acerca del ministerio que terminaba de Moisés. Así termina el libro de Deuteronomios y comienza el libro de Josué. Hablándote del ministerio de Moisés que había terminado. Había pasado y quedaba ahora en el olvido. Sus obras, sus maravillas, lo que Dios hizo a través de Moisés, mira, quedaba aparte ya. Y yo decía, Señor, así es nuestra vida. La predicación, las obras, lo que tú haces a través de nosotros se queda en el olvido. Y Dios me hacía entender una cosa, hermano y amigo. Tú eres finito y vas a pasar, pero yo soy eterno. Y fui el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Y fui el Dios de Moisés. Y luego el Dios de Josué. Y yo permanezco para siempre. Pero tú vas a pasar. Sencillo, hermano. Por eso es que te digo que el cristianismo es Cristo. Estos hombres se habían desligado de Cristo y estaban haciendo algo tremendo. ¿Cuántas personas hoy se han desligado de Cristo? Viven un cristianismo monótono, rutinario, sumergidos en un grupo de personas, y aquí puede entrar la iglesia misma de Cristo, como ocurrió en los días de los Gálatas. Personas que se habían desligado de Cristo y ahora solamente vivían por las obras. Se alejaron de Dios, se separaron de Él, como el pámpano que se aleja de la vida. Amado, el pámpano que se aleja ahí de la vid, ¿qué es lo que ocurre? Es desgajado, arrancado, se seca y debe ser quemado. Así es la vida del supuesto cristiano sin Cristo. ¿Puede ser eliminado el cristiano? Puede ser eliminado. Los Gálatas se estaban separando de Dios, se estaban separando de Dios. Personas que habían mantenido una comunión,
que caminaron con Cristo, pero ahora se estaban separando, estaban cayendo de la gracia. Y cuando habla de la palabra caído, es importante observar esta palabra. La palabra en el griego es kipipto. ¿Qué quiere decir? Significa caer de la gracia te has perdido. En el inglés se puede traducir como fall o perish, que quiere decir desligarte o perderte de la gracia. Es lo que quiere decir. Te habla de una iglesia que caminó con Cristo, pero ahora se estaban separando, se estaban alejando, y Cristo cada vez estaba más lejano de ellos, y a ellos no les dolía esto, no les dolía. Y por ello el apóstol Pablo hace la observación. Gente que pertenecía a la iglesia, que habían gozado de las bondades de Dios, les dice: te estás desligando de Cristo, te estás apartando de Él. Personas que caminaron con Cristo, y aquí mismo el apóstol Pablo en este mismo capítulo les dice lo siguiente a los Gálatas. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Fíjate lo que les dice, ¿eh? El contexto es lo que estamos hablando. Y luego les habla esto a una iglesia. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? No andaban lejos ya. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Y yo no me puedo imaginar que el apóstol lo dijera en un tono muy amigable. Seguramente se los decía: enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pregunta número 1. ¿A quién le estaba hablando el apóstol Pablo? A una iglesia. Gente que caminaba con Cristo. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Caramba, claro que se pierde. Razonemos un momento. Le estaba hablando una iglesia y les estaba advirtiendo, y era una advertencia solemne. Les dice: no van a heredar el reino de Dios, porque ustedes se están apartando de Dios. Aquellos que apostatan, personas que caminaron con Cristo, estos son los candidatos mayormente a perderse. Y claramente el texto indica que lo que quiere decir el apóstol Pablo es lo siguiente. Fíjate cómo dice: como ya os lo he dicho antes. Es decir, no era la primera vez que los exhortaba al respecto. Se los dijo antes de convertirse, cuando estaban ya convertidos. Y ahora, después de un tiempo, se los volvía a decir, no por ser ahora cristianos. O sea, se los voy a dejar de decir, de ninguna manera. Aún era momento, y les decía: ahora más que nunca se los recuerdo. Es momento de recordárselos. Si ustedes practican una de estas cosas, Pablo les dice, no van a heredar el reino de Dios. Aquella promesa que Dios les ha dado, al haber sido redimidos, en su momento les dijo que los llevaría al cielo, la van a perder. Se está alejando. Archibald Thomas Robertson comenta que los pueblos gentiles eran muy propensos a cometer esta serie de pecados. Pecados de idolatría, adulterio, fornicación. Sí, hermanos. Antes se los dijo, en su momento se los dijo, después se los volvió a decir. Es decir, que Pablo le estaba diciendo: miren, aunque sean iglesia, aunque diga ser cristiano, cristiana, la ley moral de Dios, los juicios no van a dejar de venir a tu vida si tú te apartas de Cristo. Dios no hace acepción de personas, hermanos y amigos. Dios no hace acepción de personas. Este es un caso, la iglesia de los Gálatas. Pero hay un caso idéntico que ocurre con los corintios. Y el apóstol Pablo les comenta lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Fíjate lo que les dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y le recuerda el apóstol Pablo, versículo 11. Y esto erais algunos tiempo pasado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, amigos, ¿qué pasaba entonces? Si uno de ellos, que ya había sido limpiado, volvía a cometer alguno de estos pecados, Pablo les dice, miren, no erréis, no van a heredar el reino de Dios. No piensen que la ley no se les va a aplicar. Pablo les estaba diciendo, no crean que no les va a pasar nada. No creas que estás libre de juicios, amigo, hermano o hermana, o persona que te has alejado de Dios. El apóstol Pablo les dice en el versículo 9, no erréis. ¿Qué quiere decir? No te equivoques, no te equivoques, no te confundas. Les está diciendo el apóstol Pablo, no te dejes engatusar. Sí, no te dejes engatusar, que no te engañen con textos fuera de contexto, cuando la Biblia habla en más de 300 textos que la salvación la puedes perder. O te cuidas o te pierdes. Dios desechó a su pueblo, ¿crees que a ti no te va a desechar? Dios desechó a un rey, ¿crees que no te va a desechar? Dios desechó a los sacerdotes, ¿no te va a desechar? Dios desechó al mismo diablo, ¿no te va a desechar, amado? No eres mejor que ellos. Ni has tenido mejor comportamiento, ni mayor conocimiento. Dios te puede desechar. Y por ello el apóstol Pablo habla a los corintios. Porque los corintios, o Corinto, era un puerto marítimo muy famoso. Y este puerto marítimo era tan famoso que había mucha propensión, en especial para los pecados de tipo sexual en aquel lugar. Y por ello el apóstol Pablo incluye pecados que no habla en el libro de Gálatas 5. A diferencia de Gálatas 5, les dice, acuérdense que ustedes corintios anduvieron en sodomía, lesbianismo, anduvieron en muchos pecados sexuales y les dice, tengan cuidado, acuérdense que esas personas no van a heredar el reino de Dios. Esto erais algunos, andaban en ese tipo de pecados. Y se los decía a una iglesia para que tuvieran cuidado. Amados, si estas palabras de la salvación se pierde, no fuera para los cristianos, yo te pregunto, ¿por qué se las escribió a los Gálatas? ¿Por qué se las escribió a los corintios? ¿Por qué se las habló a los hebreos? ¿Por qué, amado? ¿Cuánta gente ha abrazado este pensamiento y lamentablemente hoy han muerto y están en la condenación por no haber hecho caso? Por no haber sido personas serias en estudiar la palabra de Dios, por ser personas que todo lo toman superficialmente, de manera ligera, por no entender lo que Dios trata de transmitir. ¿Cuántas personas hoy se están perdiendo y cuántas ya se han perdido? Vemos que Pablo lo está diciendo a las iglesias, a gente salva. Y estos solo son unos textos, porque hay muchos otros textos. Si no hubiera esa posibilidad, yo te hago una pregunta, ¿por qué Dios le advierte tanto a sus hijos? Ahí yo no entendería. Amado, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los reyes, amado, todos los personajes de la Biblia que fueron serios para hacia con Dios y sus mandamientos, mira, te hablan acerca de esa posibilidad. Incluso te digo, ayer leía el libro de Josué y hay una parte de la escritura donde entran 2 espías, o no recuerdo el número, la verdad, entran unos espías ahí, y Rahab, aquella mujer ramera, los esconde, pero ella los hace entrar en juramento que salvara a ella, a sus padres, a sus hermanos, a todos los de su casa. Y estos hombres dicen, sí, así va a ser, pero una cosa te decimos, si alguien está fuera de tu casa, su sangre es sobre su cabeza. Como diciendo, nosotros no respondemos, quedamos libres del juramento que te hemos hecho. La condición es que estén dentro de tu casa, porque todo lo que no esté fuera de tu casa lo vamos a destruir. Continúas leyendo la historia y puedes ver cómo el pueblo de Israel acaba con Jericó. Solamente son salvos Rahab y sus familiares, los que estuvieron dentro de casa. Es decir, te da una idea, sales de los límites y Dios te desecha. Te sales, rebasas los mandamientos, Dios ya no responde. Amado, es tan sencillo de entender. Llega tarde a tu trabajo y te despiden. Sencillo, amado. No estudies para el examen, joven, y te reprueban. ¿Verdad que es muy sencillo de entender? Sé infiel a tu cónyuge
y vas a ver si no te pide el divorcio. Es muy sencillo, amado. La salvación se pierde. Vemos muchas recomendaciones por parte de los apóstoles para que la gente no se apartara de Dios, la iglesia. Y aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 5, nos habla acerca de ello. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Habla de personas redimidas, rescatadas, gente que Dios los liberó de la mano de Faraón, figura de Satanás. El canal era Moisés, figura de Dios, de Cristo, y disfrutaron de esas diversas bendiciones que Dios les dio a su pueblo al sacarlos de Egipto. Bautismo, la cena, las codornices, el pan, la nube de fuego, el agua que salía de la roca y las diversas bendiciones. Pero dice la Escritura que estos que tuvieron esas bendiciones, ¿dónde quedaron? Postrados en el desierto. Murieron. Nos habla de una solemne advertencia, donde el pueblo de Dios, aquellos que fueron rescatados, quedaron tendidos. Que ciertamente todos vamos a morir, pero habla esto en relación a la salvación. No alcanzaron la tierra prometida, lo que Dios les quería dar, no entraron al cielo. Y eso te puede ocurrir a ti y a un servidor también, si nos descuidamos. 1 Corintios, continuamos ahí, el capítulo 10, versículo 5 en adelante, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para todos nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Y sabes qué me llama la atención de estos textos? Que te da en orden una lista de pecados que regularmente abrazan a aquellas personas que se alejan de Dios, los apóstatas. Sí, idolatría, fornicación y murmuración. Amado, esos son los 3 pecados por excelencia que el apóstata abraza. Sí, porque abrazan un ídolo que antiguamente tenían, del cual Dios los había rescatado, y vuelven a esa idolatría. Y no limito la idolatría a las imágenes que hoy la religión nominal de alguna manera exhibe. No, me refiero a los ídolos en el corazón. Un hijo, una esposa, un trabajo. Andas ahí solapando todavía las cosas. ¿Por qué? Porque estás en tu idolatría. Y amado, de la idolatría pasa la fornicación, y no me refiero a la relación ilícita fuera del matrimonio, sino al trastornar el evangelio de Dios y fornicar al amar más a los tuyos que amar al mismo Dios. ¿Cuántas personas están al borde de ello? ¿Y cuántas personas al final, cuando caen en esto, sabes qué terminan haciendo? Murmurando. No, es que yo creo que el hermano, yo creo que la iglesia, la Biblia son muy exagerados. No, están mal, ellos son los que están mal, exagerados. 3 pecados, amado. Yo te pregunto, tú que te has apartado de Dios, ¿en cuántos de estos estás? Seguramente en los 3, amado. Seguramente has caído en los 3. Qué importante es que entendamos ello. Aquí habla de las consecuencias que les vinieron de parte de Dios después de haber sido idólatras. Gente que fornicaba y que murmuraba. Habían sido liberados, pero quedaron tendidos, destruidos por Dios. Míralo, lo que dice aquí, de manera muy clara. Quedaron tendidos en el desierto, ya no hubo más oportunidad para ellos. 1 Corintios 10, versículos 11 y 12,
dice la Escritura. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una carta a la iglesia: mira que no caigas, mira que no seas reprobado por Dios. Son ejemplos que la Escritura nos da para que entendamos cómo la gente se pierde, se extravía, se apartan de Dios. Y tenemos ejemplos, ya lo hemos dicho, muchos. El ejemplo de Saúl, del cual ya hablamos. ¿Sabías tú que Saúl fue un personaje que Dios utilizó? Un personaje que tuvo el Espíritu Santo. Un personaje que profetizaba. Es decir, profeta es un enviado de Dios. Persona por la cual Dios habla a través de ella. Y Saúl precisamente era un profeta de Dios. Era una persona que fue rescatada por un tiempo. Mas sin embargo la Biblia dice que desobedeció, cayó en rebeldía. Un día fue ciertamente elegido por Dios. Lo levantó, lo limpió, lo coronó, fue utilizado. Dios venció muchas guerras a través de Saúl y fue lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cómo acabó esta persona? Atormentada por un demonio, siendo juzgada por Dios mismo. Terminó por Dios. En Samuel 16:14 la Escritura dice en el primer libro: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Se apartó Jehová? Se apartó un día. Así como de Sansón, el cual un día le dijo a aquella mujer: Sansón, los filisteos. Y se levantó queriendo liberarse, escapar de la misma manera. Pero la Biblia dice que no sabía que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Dios lo abandonó, lo dejó a su suerte. Le dijo: enfrenta las cosas tú solo, no me obedeces. Amado, ¿dónde terminarán las personas que no tienen comunión constante con Dios? Una comunión fresca, diaria y verdadera. ¿Cómo terminarán? Por eso la gente, la joven, termina casándose con el vago de la calle. Por eso la mamá termina tomando malas decisiones y llevando a su hijo a casarse allá al altar católico. Por eso, amado. Por eso ahí la mamá termina abrazando al ídolo, al hijo pobre de mi hijito. Ya está grande su bebesote de 25 años y todavía le anda solapando. Sí, amado. Por eso la gente termina extraviándose, tomando malas decisiones. Terminan apostatándose, terminan amargadas. ¿Por qué? Porque Dios se ha apartado de ellos, de manera sencilla. ¿Cómo terminó aquel que fue lleno del Espíritu Santo un día? Acabó sin el Espíritu, acabó sin Dios, acabó atormentado. Sí, fue un líder, pero terminó de esta manera por una sencilla razón: se apartó de los principios de Dios. Acabó quitándose la vida, pasando por alto el mandamiento, el 6º mandamiento de la ley moral de Dios. Saúl, no matarás. Él mismo se quitó la vida. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba en su mente ni en su corazón. O a lo mejor estaba en la mente, pero no en su corazón. Porque él sabía que no debía de matar. Se suicidó, se quitó la vida. Una persona que tuvo el Espíritu y la gracia de Dios. Fue un líder, el primer rey. Pero mira cómo terminó. Es el fin de las personas que caminaron con Dios y se alejaron de Él. Y dice la Escritura una cosa: y estas cosas fueron escritas para amonestarnos a los que hemos alcanzado estos tiempos. Has alcanzado estos tiempos, amado. Y eso habla de la misericordia que Dios tiene aún para contigo. Habla de la misericordia. Porque habla de personas que Dios ama o ha amado. Personas que caminaron, anduvieron con Dios, pero luego se apartaron. Personas que terminan consultando, como Saúl, a los adivinos. Luego resulta que tú, que conoces la verdad y conoces más que tu antiguo pastor, entre comillas, terminas consultándolo nuevamente. Oiga, pastor, es que vengo. Cuando ya llevas y tienes más conocimiento que él, por lo que escuchas acá, amado. Y terminas ahí consultando a gente que no le importa tu alma, ni interesados están por ti. Así terminó Saúl, quitándose la vida, lo cual no le agrada a Dios. Y hay muchos otros casos, pero hay un caso muy particular, un caso muy famoso,
que año tras año la religión nominal lo recuerda, como si fuera una obra de teatro. Judas, un hombre escogido por Dios, uno de los 70 que Dios apartó y los envió a predicar, a echar fuera demonios, los cuales se le sujetaban, oraban por la gente y se sanaban. Entre ellos estaba Judas. Judas fue enviado. Y una vez que regresaron, Jesús, ¿qué les dijo, amado? No, miren, ni se alegren por ello. No, casi les decía, mira, más bien, estén atentos a que su nombre, el cual está escrito en el libro de la vida, pues no vaya a ser borrado. Alégrense por eso. Y precisamente es ahí donde Cristo hace referencia a ello, al nombre que está escrito en el libro de la vida, el cual deben de estar alertas para que no sea quitado, eliminado. Cristo mismo en su momento, la Biblia, el contexto del llamado de los 12 discípulos nos habla acerca de cómo se fue a orar toda la noche. Subió al monte y dice la Escritura que llamó así a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Es decir, que Él los eligió. Él vio quiénes eran los más aptos y no por las virtudes que tuvieran ahí como humanos. Los talentos, no. Jesús sabe a quiénes llamó. Él escogió a las personas adecuadas, más idóneas y aptas. Y Judas mismo fue uno de ellos, uno de los 12. Pero Judas, antes de ser llamado, estaba perdido. Pero luego lo miró Cristo y lo rescató. Anduvo con él 3 años y medio. Estuvo al cuidado de Cristo y estaba ahí. Era una persona que había sido salva. Era una persona que predicaba y la gente se salvaba. Era una persona que oraba y la gente se sanaba. Es decir, que era una persona que los demonios mismos se le sujetaban. Pero ¿qué ocurrió? Se descuidó y tú puedes ver una parte de la Escritura donde los discípulos vienen a Cristo y le dicen, Maestro, hemos hallado un hombre que predica en tu nombre y se lo hemos prohibido. Jesús les exhorta y les dice, no se lo prohibáis. Porque el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. Es decir, que le estaba diciendo, miren, Él es mío. No le prohíban hacer ello. Si de este hombre Jesús defendió su ministerio, yo te pregunto, ¿no iba a defender el ministerio de Judas? Claro, era un siervo de Dios, un hijo de Dios. Jesús estaba diciendo, no pueden ir contra mí porque hablan en mi nombre. Judas tuvo la confianza de los discípulos, la confianza del Maestro mismo, de Jesús. Le confió la responsabilidad del dinero, de ministrarlo. Pero sobre todo, ¿sabes qué le confió? Su espíritu, lo espiritual. Se lo confió, se lo había entregado y Judas lo divulgaba. Judas fue una persona que fue lavada entonces, limpiada, pero escogió apartarse y él comenzó a robar, a extraer de la bolsa. No dice cuánto, ni cómo, ni en qué momento, pero lo terminó haciendo, era ladrón. Y amado, ¿qué es lo que Jesús hizo con Judas? Bueno, en la cena Jesús lo invita a arrepentirse, a retractarse, porque Jesús conocía mucho de lo que él hacía, que era malo. Y le ofrece su amistad al meter el pan y remojarlo y ofrecérselo. Le estaba diciendo, Judas, yo te amo. Judas, no te pierdas. Judas, vuélvete. De esa manera le estaba ofreciendo su amistad, su amor, su vida misma. Mas la Biblia dice que Judas, levantándose, salió y Satanás entró en su vida. Es decir, que Jesús hizo hasta lo imposible para que éste se salvara. Hasta el final estuvo pidiendo por él. Lo estuvo haciendo. Lo invitó a arrepentirse, pero en un acto de hipocresía, él toma el pan, lo come, pero luego va para vender a su maestro. Y no sea que en un acto de hipocresía tú te comprometas a algo para con Dios, pero salgas de este lugar y sigas abrazando a tu ídolo. Sigas abrazando la fornicación, sigas abrazando la murmuración. La Biblia dice que una vez que sale para venderlo, el diablo entra en él. Es decir, que vemos ahí a Dios tomando una decisión para con Judas. No quisiste arrepentirte. ¿Qué pasó después? Va, le vende, su conciencia le comienza a atormentar, he entregado sangre inocente, y al ver ello va y regresa las 30 monedas de plata. Pero ¿qué le dicen los hombres? Es tu problema.
Tú lo decidiste. Y era tan grande la acusación por parte de su conciencia que va y el hombre ahí se quita la vida y se revienta por la mitad después de haber devolvido el dinero. ¿Qué ocurre, amado? Jesús ya había sido entregado y Jesús ya había entregado a Judas al diablo mismo. ¿Está bien? ¿Eso quieres? Esa es tu decisión con el diablo. Él lo decidió, amado. Quitarse la vida como Saúl no es obedecer un mandamiento de Dios. Tú puedes ver, amado, que Dios decidió que Judas fuese entregado a Satanás, porque Satanás entró a su vida ya con libertad, confiado, a tomar posesión de él y no toma la mejor decisión, se quita la vida. Tú puedes ver la diferencia entre Judas y Pedro. Pedro pecó, ¿y qué fue lo que ocurrió con él? Jesús le dice, mira, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Tú puedes ver a Jesús intercediendo por Pedro, pero ya no por Judas. O sea que vemos que las personas, o toma valor la enseñanza que dábamos la semana pasada, hay personas irredentas, que Dios ya no hace nada por ellas, las deja a su suerte, porque ellos así lo han decidido. Personas que ya no pueden ser salvas. Amado, de Judas, Dios no rogó por él, pero por Pedro estaba intercediendo por él. Y aún después de que regresa Pedro, se le aparece y lo vuelve a confirmar. Pedro, ¿me amas? Tratando con la vida de Pedro, ¿sabes por qué? Porque Pedro se volvió una persona moldeable. O sea que Pedro era una persona que se dejaba formar por su Señor, por Cristo. Pero hay muchas personas rejegas, necias, peor o sea, muy necias las personas que dicen, oye, no, yo no me quiero dejar formar. Las cosas son así, así deben de ser. Amado, si Dios te quiere formar, permíteselo. No seas como Judas, como Saúl y como muchos, porque no sea que Dios decida entregarte a ti o a cualquiera de nosotros por rebelarnos. Entonces, una cosa vemos, la salvación se pierde. Muchos personajes se han perdido. Y sabes, amigo y hermano, tú podrías ser el siguiente en perder la salvación o en perder la oportunidad de ser salva por Dios. Tú puedes ser el siguiente. Casos tenemos en abundancia. Amado, te predico esto porque aún después de años, hermanos, hay que no se quieren dejar moldear, no se quieren dejar formar por Cristo, insisten en su forma de ser. No, es que yo soy así, siempre he sido así una persona seria, seca. Dios no es seco ni es serio, Dios era amor. Y sí se acaba el carácter cuando se debía de sacar. Dejémonos formar por Cristo, no sea que te pierdas el día de mañana, no sea que tú seas la siguiente persona irredenta, que pierda la salvación y no la pueda recuperar. Tú puedes ser el siguiente, en ti está. Te invito a cerrar tus ojos. Señor Jesús, a ti te doy gracias por tu palabra fiel y verdadera, porque Señor, vemos que tú no nos escondes nada, sino que a través de tu palabra nos has transmitido las verdades, abriéndonos los ojos, ampliándonos el panorama de lo eterno, haciéndonos entender que la salvación se pierde cuando ésta no se valora. Hermanos, esta es una seria advertencia aún para nosotros. Aquellos que caminamos con Cristo, en el menor descuido puedes perder lo que Dios te ha dado. No dejes que lo de afuera o los de afuera, y al decir los de afuera me refiero al diablo mismo, porque él no está en el cuerpo de Cristo, él está afuera. No dejes que influencie a través de sus pensamientos vanos y erróneos. No dejes que ocurra ello. Qué importante es que en estos tiempos, donde la maldad y las religiones han aumentado, qué importante es que nosotros valoremos este evangelio, el evangelio verdadero, antiguo y más eficaz que ha existido. No hay otro, no hay otro. Yo te invito de verdad a ti que vienes por primera vez o tienes poco tiempo, a que te vuelvas de todo corazón y busques a Dios de manera responsable. Pero también a ti que un día caminaste con Cristo, que te vuelvas,
porque vemos que Dios dejó de rogar por Judas, Dios dejó de rogar por Saúl y por muchos otros personajes. La Biblia dice, Dios hablando, no para siempre altercará Dios con el hombre, no para siempre. Y al decir no para siempre, pues ese tiempo se puede tomar en todo el resto de tu vida, porque no para siempre vas a vivir o vas a tener la oportunidad. La vida del hombre, decía en ese texto, son 120, aunque en el libro de los Salmos Dios determina otra cosa, 70, 80 años a lo más, con todo y dolencias, porque tú no vas a vivir para siempre. Dios es eterno y tú eres finito. Dejarás de ser, y si no tomas la mejor decisión para tu vida, terminarás mal delante de Dios. ¿Qué cuentas le vas a dar de todo lo que te ha enterado o de todo lo que nos ha enterado Dios? ¿Qué cuentas le vas a dar? Señor Jesús, a ti te damos gracias por tu palabra fiel y verdadera. Gracias por tu Espíritu que añades en cada reunión para transmitir verdades que tú quieres hablarle a cada uno de los presentes. Y nos adviertes esto porque sabes que un día llegaremos frente al gran trono blanco. Y cuentas hemos de dar cada uno de nosotros de manera particular. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada una de las personas, tanto de adultos como de jóvenes. Y aún gracias por los niños que están allá atrás. Padre, te damos muchas gracias por tu buen espíritu y gracias por tu Hijo amado Jesucristo, el cual es el medio para llegar a ti, a través de su misericordia y su gracia, y no a través de las obras. Te damos a ti muchas gracias. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo.